Legionela neumófila, ¿ya? En el adulto mayor y en los pacientes que tienen EPOC y en los pacientes por infección por VIH. Acá también ya podemos juntar las bacterias que producen neumonía e infección por VIH. Tenemos neumococo, que es la más frecuente. ¿Cuál le sigue? Haemophilus influenza. Y ahora tenemos Legionela neumófila. Así como antes vimos para micoplasma, que era disfonía, otalgia y rash. Acá tenemos aumento del sueño, hematuria y diarrea. Aumento del sueño, hematuria y diarrea. Es por eso, si ustedes les preguntan, a ver, dime una bacteria que produzca neumonía y a su vez produzca hiponatremia, ¿cuál sería la respuesta? Legionela neumófila. Esta de acá, más difícil, ¿eh? Dime un agente etiológico de neumonía que pueda llevar hipoglicemia. La respuesta es neumocistis girovesi. Ya es un poquito más complicado. Vamos a las imágenes. Legionela es lo mismo que micoplasma pneumoniae. Mira, infiltrado intersticial bilateral. También un 30% puede producir infiltrado alveolar, lobar, heterogéneo. ¿Cómo vamos a ver la legionela en el frotis? Es pleomórfica, adopta cualquier forma, se distingue por tener un flagelo largo. Es del serotipo 1, al igual que todos los agentes atípicos, la vía de infección es la inhalación. ¿Dónde encontramos legionela? En las tuberías, en los conductos de aire acondicionado, en las duchas, en los sistemas de refrigeración y aguas termales. Y el periodo de incubación es menos de 7 días. Vamos a esta pregunta. Aplicando, ante un cuadro de neumonía precedido de síntomas, vean eso, cuando me dicen precedido de síntomas respiratorios altos, están hablando, y de neumonía están hablando de neumonía atípica. Puede ser por micoplasma o puede ser por legionela. Si se asocia confusión mental, hematuria y diarrea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de legionela. Acá la que podría confundirse es micoplasma, pero cuando hablamos de micoplasma es disfonía, otalgia y rash. Y es en jóvenes. Y legionela es en mayores. Listo, no hay duda. Lo demás no entra en el cuento. Este es el cuadro clínico de lo que hemos hablado. Ahí tienen los síntomas más frecuentes. Fiebre, tos con expectoración, disnea. Hemoptisis también puede darse. Son las bacterias que producen lesiones cavitarias. Los gram negativos, Staphylococcus aureus, anaerobios. Sin embargo, los signos de condensación, es decir, soplo tubario, pectoriloquia, broncofonía, solamente se presentan en el 30% de pacientes. ¿Qué es lo más constante? Que encontremos crepitantes y que encontremos respiración ruda. ¿Qué es respiración ruda? Es el murmullo vesicular de tono grave y de timbre rudo. Cuando ustedes hablan de respiración ruda se refieren a cambios, anormalidades en el murmullo vesicular. El sonido normal es agudo, en este caso es grave. Y el timbre normal es como brisa marina, en este caso es un timbre rudo. El soplo tubárico es característico de... Hay preguntas también de semiología. El soplo tubárico es característico de neumonía. Es un soplo en A, es un soplo en AEO, apredominio inspiratorio. ¿Cómo es el soplo en derrame pleural? Luego vamos a ver, es un soplo expiratorio en E. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Es en el borde superior del derrame. ¿Por qué en el borde superior del derrame? Porque la capa de líquido en el borde superior del derrame es más delgada y permite el pasaje de sonido. En la caverna tuberculosa es el soplo en O, soplo cavitario. ¿En neumotoras hay soplo? ¿Quién me ayuda? ¿En neumotoras hay soplo? Claro que hay un soplo. ¿Cómo se llama? Soplo anfórico. ¿Es poco frecuente? Sí, es poco frecuente. ¿En qué casos se da? En neumotoras a tensión. Y en neumonía tenemos el soplo tubario. Explicamos en 2 palabras por qué el soplo tubárico. Solamente con esto. ¿Qué es el soplo tubárico? El soplo tubárico es la transmisión del sonido laringotraqueal. Cuando nos colocamos el estetoscopio aquí en el cuello, vamos a escuchar un sonido soplante, inspiratorio. Ese sonido laringotraqueal. Normalmente el sonido laringotraqueal no lo voy a escuchar en el resto del tórax, no lo voy a escuchar en el tórax.
Cuando yo escucho el sonido laringotraqueal en el tórax, ese es el soplo tubárico. Y cuando voy a escuchar el sonido laringotraqueal en el tórax, cuando hay una condensación. Porque ustedes saben, la condensación actúa como un sólido y transmite el sonido. Después ya explicaremos el soplo pleural. Rapidito, una vez que hago mi diagnóstico de neumonía, tengo que ver el score, el CUR 65 de la BTS. Tienen confusión, C de confusión, U de uremia, una urea mayor de 40 miligramos por cilitro. Saben que BUN es igual a urea entre 2. Frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto. Y la presión arterial sistólica menor de 90 o la diastólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio. Y la edad, 65 años o más. ¿Cómo utilizamos el CUR? Si tiene de 0 a 1 puntos, podemos manejar ambulatoriamente. Es una neumonía leve. Si tiene 2 puntos, o manejo ambulatorio, o hospitalización corta, 1 o 2 días. Si tiene 3 puntos, 2 es neumonía moderada. Si tiene 3 puntos, ya se considera que todos tienen que ser hospitalizados. Es una neumonía severa. Se llama neumonía severa. La indicación es hospitalización en una sala convencional. Y después hay que evaluar si cumple criterios para UCI. Vamos a ver. Acá están. Criterios para UCI. Criterios mayores, es el hombre más alto del mundo, un chinito. Y criterios menores, no creo que sea el hombre más bajo del mundo. Tienen criterios mayores. Ventilación mecánica, shock séptico. Shock séptico, ya saben que cuando no se logra normalizar la presión, luego de administrar fluidos durante más de 1 hora. Shock séptico. Ventilación mecánica, ¿quién me ayuda? Que tenga un PAFI menor de 240 o menor de 200. ¿Quién me ayuda? Mayor de 200. Que tenga una acidosis respiratoria que no responde a tratamiento. Son criterios para ventilación mecánica. Criterios menores, frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, el infiltrado que haya compromiso de 2 o más lóbulos, y la relación entre la presión arterial de oxígeno y FiO2 menor o igual a 250, es un criterio menor. ¿Cuánto necesitamos? Solamente un criterio mayor o 2 criterios menores para que el paciente pase a UCI. ¿Hay que pedir o no gran y cultivo de esputo? Hay que pedir, pero en los pacientes que tienen comorbilidades. Si lo vas a manejar ambulatoriamente, si tiene comorbilidad, pídele gran y cultivo de esputo. O si lo hospitalizas, a todo se le debe hacer gran y cultivo de esputo. Pero nos preguntamos, en los pacientes que tenemos con neumonía en hospitalización, ¿alguno tendrá gran y cultivo de esputo? No tenemos la costumbre de pedir, pero sí se recomienda. ¿Por qué? Podrían alegar. ¿Por qué no le pides gran y cultivo de esputo? Porque la sensibilidad es baja, no supera, la especificidad es baja, no supera el 50%. Pero debería pedirse, a pesar de eso, debería pedirse. Si en el gran sobre todo encontramos cocos gram positivos en parejas, ¿en qué sospechamos? En el cetococo pneumoniae. Si encontramos cocos gram positivos en racimo, sospechamos en Staphylococcus aureus. Si encontramos diplococos gram negativos, sospechamos en Moraxella catarrhalis. Ayuda, pero para que ayude tiene que ser una buena muestra. Ahora luego tenemos los criterios de una buena muestra. El hemocultivo, ¿sirve o no sirve? Muy baja la sensibilidad. Y tiene más sensibilidad para neumococo, solo 5 a 14%. Pero igual, si el paciente está en sala de hospitalización, deberíamos pedir hemocultivo. Aquí tiene para los que les gusta la medicina basada en la evidencia, recomendación moderada, nivel de evidencia 3. ¿Qué significa nivel de evidencia 3? Que es recomendación de los expertos. Luego tenemos técnicas invasivas, esto ya se hace en los pacientes que están en UCI. Broncofiloscopía mediante cepillo protegido, le ponen un capuchón en el extremo del broncofiloscopio para que no se contamine la muestra. Eso lo hace el neumólogo, lavado broncoalveolar y biopsia pulmonar. Pregunta de examen, estos pacientes que están en UCI. Antes se hacía el aspirado transtraqueal, con la aguja atravesaban la tráquea, que era lo más primitivo que se podía hacer, ahora está ya
desterrado. Pregunta de examen: ¿cuál de estas técnicas es la mejor? Es la broncofiloscopía con cepillo protegido. Le ponen un capuchón al extremo distal donde van a tomar la muestra del fibroscopio. Esto que decía, acá están preguntando por cuáles son las características de una buena muestra de esputo. Me acuerdo cuando estaba haciendo un protocolo desarrollo de un protocolo de Pfizer de neumonía. En la muestra de esputo buscamos la parte más verde, la parte más verdosa. Ahora, ¿por qué la parte más verdosa? Porque es la que tiene más polimorfonucleares. Una buena muestra debe tener más de 25 polimorfonucleares por campo y menos de 10 células escamosas. La respuesta es la primera. No, esa no es, está equivocada. Es más de 25 polimorfonucleares por campo y menos de 10 células epiteliales. Cuando los profesores se equivocan, ¿qué dicen? Quería saber si estaban atentos. Eso es lo que dicen, ¿no? También lo diré yo. Hay diagnóstico serológico también. Pero esto se va a pedir a los pacientes que están en UCI, por si acaso. Son los pacientes que están en UCI. Cuando se le pide el test del antígeno urinario, vean la sensibilidad y la especificidad, es importante. Cuando los echamos en infección por Streptococcus pneumoniae o Legionella pneumófila. Ya este tipo de diagnóstico serológico en los atípicos, básicamente. Serología para NAC en los atípicos. El test de antígeno urinario para neumococo o para Legionella pneumófila. Complicaciones, insuficiencia respiratoria. Hay dos tipos de insuficiencia respiratoria. Tipo 1, tipo 2. Tipo 1 es hipoxémica, tipo 2 es hipercápnica. En los dos vamos a tener hipoxemia. La presión arterial de oxígeno va a ser menor de 60 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a estar en el PCO2. En la hipoxémica el PCO2 va a estar normal o disminuido. En cambio en la hipercápnica va a estar incrementado, más de 50 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el mecanismo que va a llevar a una insuficiencia respiratoria tipo 1 en neumonía? Es la alteración de la relación ventilación-perfusión, que normalmente es 0.8, que va a estar alterado en una neumonía severa. Aquí, esta insuficiencia respiratoria tipo 2, o es por patología neuromuscular, por ejemplo, miastenia gravis, o de segunda neurona, el síndrome de Guillain-Barré, o por enfermedad crónica. ¿Qué enfermedad crónica? EPOC, por ejemplo, o asma, pero asma severa. Con ese preámbulo, veamos esta pregunta. Ya. 65 años, los dos agentes ya mencionados, que ingresa por cuadro de neumonía basal izquierda, sospecho de neumococo. Si estaba planteando neumococo o hemófilus, aquí estamos a favor de neumococo. Estamos hablando de acá de una neumonía muy severa, con insuficiencia respiratoria. Es más, no solamente es hipoxemia, sino hipoxemia severa. ¿Hipoxemia qué es? Una presión arterial de oxígeno menor de 60. Hipoxemia severa es menor de 50 milímetros de mercurio. Ya, entonces mi diagnóstico es neumonía muy severa, adquirida en la comunidad, probablemente por neumococo, Streptococcus pneumoniae. Pero eso no me están preguntando. Me están preguntando cuál es el mecanismo fisiopatológico. Y acá tengo dos, nada más. Dos posibilidades de todo esto. Uno, alteración de la difusión, intercambio normal de oxígeno y CO2 entre el capilar pulmonar y el alveolo, y el desequilibrio de ventilación-perfusión. Y como hemos visto, ¿cuál es el mecanismo? Es la alteración de ventilación-perfusión. Esa es la respuesta. También esto podría darse en el SARS por coronavirus. Vamos al tratamiento. Lo he hecho así de manera rápida, puntual, como si hicieran la receta. Le digo, ya, ¿tienes neumonía adquirida en la comunidad? ¿En qué te vas a basar para el tratamiento? En el CUR, en el SCORE. Quiero ver cuál es su severidad. Ahora, ustedes pueden utilizar el CUR, pero también pueden utilizar el PSI, el índice de severidad de la neumonía, el índice de FINE, que es norteamericano. El
Este CUR es inglés y el PSI es norteamericano, pero demanda más pruebas, es más práctico el CUR. Si tiene 0,1 puntos, 5 probabilidad, manejo ambulatorio. ¿Cuál es la receta que le van a hacer? Claritromicina, o sea, macrólidos. Puede ser claritro o puede ser acitro. Claritromicina 500 BIs 2 veces por día. Bis indie 2 veces por día, PO es vía oral. Entonces, por vía oral 2 veces por día durante 10 días. O acitromicina 750, QD es una vez por día durante una semana. Nivel de evidencia 1 es en base a metaanálisis. Alternativa, doxiciclina. 100 cada 12 o 200 miligramos una vez por día durante 10 días. Pero nivel de evidencia 3, de acuerdo a la recomendación de los expertos. Este nivel de evidencia 1 es mejor. Acá, ¿qué estamos cubriendo con macrólidos? ¿Neumococo? Sí. Y también, de paso, los atípicos. Si ya el CUR sigue en 0,1, es una neumonía leve, pero ya tiene comorbilidad. Ya con comorbilidad. Cambia, ya va a ser otra mi receta. Es el mismo CUR, pero tiene comorbilidad. Entonces, ¿qué le voy a recetar? Le puedo recetar las llamadas fluorquinolonas respiratorias. La de tercera, que es levofloxacino, y la de cuarta, que es moxifloxacino. O si no, también le puedo recetar un beta-lactámico más un macrólido. Cualquiera de las dos. Levofloxacino 750. Ojo, que viene levofloxacino para infección urinaria, es de 500, pero para infección respiratoria es de 750. Una vez por día, por 10 días. O si no, el de cuarta generación, este moxifloxacino es excelente para infecciones de piel y parte blanda, lo mejor que hay, moxifloxacino, 400 miligramos. Sin embargo, si estuviera aquí el doctor Salas, el neumólogo, él diría, por favor, si tienen un paciente con neumonía, no receten levofloxacina, por favor, se los ruego. ¿Por qué diría eso el doctor Salas? Porque el doctor Salas es el encargado del PCT, del Programa de Control de Tuberculosis, y ya saben que, como vamos a hablar después, que la ciprofloxacina ha sido reemplazada por levo, así que no la utilicemos, reservemos para tuberculosis el tratamiento ya individualizado. ¿Qué hay que recomendar? Mejor amoxiclavulánico, eso recetemos. 875 en 125, amoxi 875, eso clavulánico, 125. Ya saben que el ácido clavulánico se sacrifica, se inmola para aumentar la potencia de la amoxicilina. 3 veces por día durante 10 días. Y cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda, 500 2 veces por día, también durante 10 días. Pero ya cuando está hospitalizado, si le vas a dar fluorquinolona, tiene que ser por vía endovenosa, que resulta caro. Entonces, ahí en el Cocharcas Hospital, ¿conocen el Cocharcas Hospital? El Hospital 2 de Mayo. Entonces, en el Hospital 2 de Mayo, ¿qué van a encontrar si revisan en la sala de medicina? Lo típico. Yo me acuerdo cuando ingresé al residentado, ahí utilizaban ceftriaxona, todo el mundo. Ceftriaxona con aminoglucósido, todo el mundo. Y ahora ya de asistente, cefalotina de primera, más aminoglucósido. Y ahora de asistente ya es ceftriaxona más macrólido. Esa es la combinación que vemos. Pero está bien, porque es un beta-lactámico, puede ser una cefalosporina de tercera como la ceftriaxona. Y la asocia a macróleo, pero por vía endovenosa, que no se encuentra acá en el mercado. Solamente lo manejan, lo tienen los infectólogos que lo traen del extranjero. Entonces, ¿qué recomendamos? Ceftriaxona, 2 gramos endovenoso por volutrol al día. Si pasa a UCI, ya una cefalosporina de tercera o de cuarta. Y ya salió de quinta, ¿no? Empieza con cef. Bueno, está difícil, ¿no? Es el ceftabiprol. Ceftabiprol. Eso lo va a ver en infectología. Ya, es de tercera o de cuarta, pero sí la conocen la de cuarta. Cefepime, cefpirome. Tercera o de cuarta. ¿Cuál es la virtud de la cuarta generación? Que recupera su acción contra gram positivos. Y ahí está el neumococo. Y ahí está el estafilococo aureus. O beta-lactámicos, o sea, amoxicilina con inhibidor de beta-lactamasas o ampicilina con sulbactam. Más fluorquinolonas
de tercera o de cuarta. Si no da resultado esto, por ejemplo, estoy recetando cefepime más levofloxacina endovenoso, y no se recupera. Nosotros vemos en la recuperación en la sala convencional de 3 a 5 días. En UCI ven ya de 5 a 7 días la recuperación. No se recupera, cambiamos el beta-lactámico por la cefalosporina o la amoxicilina, la ampicilina, el aminopenicilina por imipenem, que también es un beta-lactámico del grupo de los carbapenens. Y cambiamos la fluorquinolona por vancomicina. Si con eso no da resultado, imipenem y con vancomicina no da resultado, y ahí hay que llamar al chamán, porque ya, ¿qué le damos? Acá, situaciones especiales, simplemente rapidito, de acuerdo a la gente. Esa es la mejor combinación. Acá nada más recuerden esto. Para Pseudomonas la mejor combinación es ceftazidima más aminoglucósido. ¿Y qué hacemos si el paciente tiene insuficiencia renal, esas ya severas? Podemos utilizar la cefoperazona, que también es antipseudomónica de tercera generación. Nada más. Ya después lo demás. Staphylococcus aureus. Si es meticilino sensible, oxacilina. Si es resistente, vancomicina.